Eterno Padre, en el nombre de Jesucristo, nos pongamos en tus manos, utilízanos según tu buena voluntad y que la palabra predicada sea para edificación y exhortación y el crecimiento espiritual y también para la salvación de las almas que aún no te conocen íntimamente. Señor, débil somos, inútil somos sin ti, pero con tu fuerza todo lo podemos. Gracias por tu presencia, gracias por la palabra que tenemos, por la armadura que tú nos has dado y la espada que has puesto en nuestras manos y nuestra boca. Ayúdanos, Señor, ahora a emplear esa espada para sanear y para salvar. En el nombre de Cristo. Amén. San Pedro habla a la iglesia diciendo que tenemos un adversario. Dice, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, busca a quien puede devorar. Tenemos un enemigo, tenemos un adversario. Su nombre se llama Satanás. Y la palabra Satanás significa acusador de los hermanos, acusador de los hermanos. Si él te está acusando, significa que eres un hermano. Él no acusa al mundo, acusa a los hermanos. Yo fui al parque para un momento de meditación, nada más sentarme, un joven comenzó a gritar, Satanás tiene más poder que Dios, Satanás todo lo puede. Y pasó todo el rato ahí cuando quería estudiar, alabando al diablo. Y eso es un caso un poco exagerado, pero seguramente me conocía por algún sitio. Nada más sentar comenzó a gritar, Satanás tiene todo poder. Pero nosotros sabemos que el Señor tiene todo poder. Pero muchas veces tenemos problema en quitar el diablo de encima y librarnos de sus garras, porque no es enemigo como debe ser, no es adversario, a veces es amigo. Y muchas veces echando demonios durante los años pasados. Recuerda que los demonios hablaban por la boca de las personas diciendo, ella o él me quiere, yo no me marcho, me quiere. Pero cuando Satanás vino a Jesús, la Biblia dice, la palabra de Cristo, Satanás viene pero no encuentra nada en mí. Y si encuentra en nosotros algo a su gusto, entonces no es adversario. Nosotros no podemos echar los amigos, tenemos que echar los enemigos. Les queremos explicar algo de cómo actúa ese enemigo de nuestras almas, las armas que utiliza para debilitarnos, paralizarnos y movilizarnos. La iglesia debe ser un ejército movilizado, organizado y preparado para la gran batalla. Y recuerda, el diablo es el adversario, es el enemigo, es el acusador de los hermanos. Y tenemos un abogado. ¿Quién es el abogado? Jesús no es tu enemigo, Jesús no es tu enemigo. Jesús no te está acusando. Y aquí está el problema, que a veces pensamos que Jesús nos está acusando y que el diablo es el abogado de Dios. El diablo no es el abogado de Dios. El diablo no quiere que tú y yo adoremos al Señor. Es el punto número uno. No quiere que Dios reciba la alabanza. Él quiere, desde el principio, cuando se reveló, quería la adoración de los ángeles. Y hoy quiere la adoración del mundo. Y aunque nosotros y nadie adora al diablo públicamente, abiertamente, pero cuando el yo está en poder, cuando el yo no está crucificado, estamos haciendo lo que el diablo quiere. Entonces vamos a ver lo que quiere este enemigo, este adversario. Él quiere que le adoras a él o al mundo o a la carne o a ti mismo, pero no quiere que adore a Dios. Y siempre quiere y deseado la adoración del ser humano. Y recuerda en el monte de la tentación, cuando trató de tentar a Jesús y dijo, si me adorares, todo esto te doy. Y siempre pone un anzuelo, siempre hay algo que llama la atención, siempre hay una cosa que entra por los ojos, que nos llama la atención para que Satanás toma ventaja. Y nosotros no somos ignorantes
de sus formas de engañar. Él quiere utilizar el mundo, quiere utilizar la carne, quiere utilizar cualquier situación para que él gane ventaja y que tú y yo no adoremos a Cristo. Entonces, no solamente no quiere que adoremos a Cristo, sino no quiere que sirvamos a Cristo. Que quedamos paralizados sirviendo a nosotros mismos, a nuestros propios apetitos. Y tercero, no quiere que testificamos tampoco de la salvación. Quiere callar la boca. ¿Tú has estado alguna vez consciente que Satanás quería callarte la boca? Yo estoy y siempre he sido muy consciente en los años de predicar el Evangelio que Satanás quiere ponerme en situaciones para que el diablo me calle la boca. Quiere callarme la boca. Estuve predicando en México, nunca me olvido, en una campaña y tenía los altavoces a todo volumen y escuché un hombre gritando y gritando con un genio: ¡calle esa voz! ¡Calle esa voz! Y eso me parece que era Satanás mismo en ese hombre. ¡Calle esa voz! Pero esa voz, gracias a Dios, no ha callado. Y sigo gritando y seguiré gritando que el Señor es mi Salvador y es mi Señor. Aleluya. Entonces Satanás no quiere que testificas. Pero la Biblia dice que los que vencerán, y espero que tú y yo estaremos dentro de esa gran multitud, los que vencerán en aquel día final, vencerán por dos cosas. Primero, la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Apocalipsis. Vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Y esto es lo que quiero hacer hincapié con la ayuda del Señor. Entonces, ¿cómo puede el diablo callarnos la boca para que no adoremos, no sirvamos y no testificamos? ¿Cómo puede hacer las cosas? Para mí, la forma que él quiere utilizar es la depresión. Él quiere verte deprimido y él quiere que sientes fracasado, que sientes desanimado y que te sientes sucio. Él quiere esclavizarnos, él quiere encadenarnos, él quiere tenernos presos en sus cárceles para que callamos la boca y no glorifiquemos a Cristo, ni testificamos, ni hablamos la palabra con denuedo. Y siempre durante la persecución de la iglesia primitiva, lo que las autoridades, inspiradas por Satanás, querían conseguir, que no hablasen más en ese nombre, no hablasen más en el nombre de Cristo. Satanás no le gusta ese nombre, pero nosotros sabemos que el nombre de Cristo está sobre todo nombre, y ese nombre tiene poder cuando es hablado por la fe en labios consagrados y limpios, y con el Espíritu Santo impulsándonos. La palabra de Dios, el nombre de Cristo tiene poder y no nos va a callar, no nos va a deprimir, y vamos a darle la medicina o antídoto, la pastilla. Vamos a darle la pastilla contra esa obra del diablo. Entonces, ¿cómo podemos vencer? El diablo puede conseguir sus metas, su fin, acusándote, para que te sientes indigna, que te sientes condenado, que te sientes débil, de poco valor, que te sientes culpable. Entonces, cuando te sientes así, indigna, o débil, o pobre, o incapaz de orar, de buscar al Señor, pero sabemos que hay impedimentos. Cuando abrimos la boca, tratamos de orar, Satanás dice: tú no eres digno de orar. ¿Cómo tú te atreves a orar a Dios? Y parece que el diablo se pone como abogado de Dios. Pero es mentiroso, ¿verdad? Satanás es mentiroso, ¿no es así? ¿Y tú crees que Satanás está defendiendo la gloria de Dios? Jamás. Jamás Satanás puede defender la gloria de Dios. Entonces sabemos quién es esa voz. Esa voz viene de Satanás, el acusador de las hermanas. Y los hermanos también.
Y vamos a ver cómo Dios nos puede ayudar. Entonces, cuando la predicación viene y uno se siente convencido de pecado, no es una acusación del diablo, pero convencimiento, o por sus hechos, o sus palabras, sus actos, se siente indigno, se siente miserable, se siente culpable, ¿qué hay que hacer? Primeramente voy a decir lo que no tienes que hacer, pero lo que no tenemos que hacer es lo que todos hacemos. ¿Sabe cuál es la religión del ser humano? La religión de todos los hombres y mujeres, la faz de la tierra, cualquiera sea su color, su raza, su idioma, su cultura, todos tenemos una religión en común. ¿No sabía qué era? La autojustificación. El momento que siente el dedo, comenzamos a justificarnos, a poner las cosas mejores, a poner nuestro lado, a decir no somos tan malos y excusarnos, igual que Adán y Eva, igual que todos sus hijos y sus hijas, tenemos ese problema. Y justificándose jamás será justificado. Repito, justificándote jamás será justificado. Por las obras de la ley trataban los fariseos, y dice Jesús o San Pablo, dice por las obras de la ley nadie queda justificado, porque la ley condena. Entonces cuando sientes el dedo y te sientes indigno y acusado y culpable, sucio, encadenado, lo peor que puedes hacer es decir, no es así, que yo no soy tan malo, que tengo razones y tengo por qué. Eso es lo peor que puedes hacer porque te hundes más. ¿Tu enemigo quién es? Satanás. ¿Tu abogado quién es? Jesucristo. Entonces vamos al abogado. ¿Y qué hace el abogado? Nos defiende, ¿verdad? Pero ¿cómo nos defiende? Nos defiende diciendo, pues no era tan malo, hombre, no era para tanto. ¿Tú crees que Jesús dice eso? Si Él es santo, 3 veces santo y puro, si nosotros sentimos mal, fíjese cómo se siente el Señor. ¿Y cómo puede Dios justificar un pecador culpable de la muerte y seguir siendo justo? Ese es el dilema que tenía Dios. ¿Cómo puedo yo justificar estas almas que yo amo y decir que son limpios, que son justos, cuando de verdad no lo son? Cuando yo era pequeño, mi familia tenía amistad con jefes de policía italianos. En aquellos tiempos nosotros italianos tenemos que defendernos. Y si hacíamos alguna cosa contra la ley, pues el jefe de policía hablaba al juez y todo se arreglaba. Pero los jueces eran sobornados. Mi hermano era contrabandista y pagaba a la policía, pagaba a todos. Entonces seguía sus negocios. Incluso el jefe de policía nos daba armas a nosotros. Yo me he criado con armas porque el jefe de policía nos obstruía las armas. Armas debajo de la cama, armas debajo del asiento del coche. Pero sabíamos que éramos culpables. Que porque el juez dice que no eres culpable no significa nada. Tu conciencia sabe que no. Pero Dios no es así, ¿verdad? Dios es justo, pero justifica al pecador. ¿Y cómo lo puede ser? La Biblia lo dice claramente en Romanos capítulo 5, lo vamos a leer. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificado por la... ¿Qué dice? La fe. No por la autojustificación, no porque no eres tan mal, sino eres 10 veces mal de lo que sientes. Si te sientes mal, tengo por ciento que eres 100 veces más malo de lo que te sientes. Porque el ser humano no es su propio juez, ni su propio jurado. El ser humano siempre quiere justificarse. Si se siente malo, es solamente una gota en el océano de la maldad, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso, ¿verdad? Y pervertido y torcido. ¿Y quién lo conocerá? Dios lo conoce. Entonces, si vas a salir limpio, y es lo que Dios pretende con este mensaje, que salgamos con las ropas blancas
y con la boca abierta, aleluya, venciendo nuestro común enemigo con la sangre de Cristo y la palabra de nuestro testimonio. Tenemos que tener este ingrediente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La base de la reforma, la base del movimiento evangélico mundial, la base de tu salvación se encuentra en este texto: justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente la fe, es Jesucristo, pero es a través de la fe que podemos ser justificados, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificado por la fe, ¿en quién? ¿En quién? ¿En qué? Porque dice, yo tengo mucha fe en Dios. Eso no es justificado por la fe. Otros dicen, siempre he creído en Dios, siempre, de mi madre me ha enseñado, yo era monaguillo, yo siempre creí en Dios. Tampoco. Y otros sacan su estampa, yo creo mucho. Tampoco. Justificado por la fe en algo muy concreto y definido. Y San Pedro nos dice claramente en su epístola, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. 1 de Pedro 1, 18. Sabiendo que no fuisteis redimidos. Y aquí está, digamos, no sé el truco de la palabra, está las letras pequeñas del contrato. Las letras abajo que no se le puede leer ni con gafas, aquí está. Porque dice, yo quiero ser salvo, pero la palabra dice redimido. Redimido significa comprado. Si quieres ser salvo, ya no eres tuyo, ya perteneces al Salvador. ¿Pertenecen al Salvador? ¿Qué significa cuando pertenecemos al Salvador? Significa que Él es el Señor y no puede ser salvo sin que Cristo es Señor y Salvador. Ahí está. Ahí está la condición, la cláusula que dice, si quiere la salvación, el Salvador tiene que ser Señor. Si no, no hay trato. Muy bien, seguimos leyendo. Sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir. ¿Y de dónde aprendiste esa vana manera de vivir? Vana significa inútil, sin propósito, vacío. ¿De dónde lo hemos aprendido? Heredada de vuestros padres. Así nos han enseñado. Por lo muy bueno que han sido tus padres, nos han enseñado una vana manera de vivir. Trabajar, ganar dinero para comer, comer para trabajar, trabajar para comer. Y ahí estamos. Pero dice la Biblia que hemos sido redimidos no solamente del pecado, sino de esta forma de vivir. Pero no con cosas perecederas como oro o plata. Aquí hay un precio mucho más alto que los miles y miles de millones que podía ganar. La sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Redimido por la sangre de Cristo. ¿La fe en qué? La fe en la sangre del cordero que limpia de todo pecado. ¡Aleluya! Justifícate y te quedas condenado. Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Que en Él cree, que a Él se abraza, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Luego dice, el que cree no es condenado. Y el que no cree, ¿qué dice la Biblia? ¿Será condenado? ¿Dice eso? No que será, ya es condenado. El que cree no es condenado y el que no cree ya está condenado. Ese es el Evangelio. Tú dices, no es justo eso. ¿Por qué estoy condenado por no creer? No tengo libertad religiosa.
Pero somos condenados simplemente porque no estamos salvos. No que Dios te condena porque no crees, sino que ya estás condenado. Nacimos bajo ese peso de la condenación. Y de tal manera amó Dios al mundo que cuando éramos enemigos. Y esta es la preciosa parte del Evangelio que quisiera leer en Romanos 5, versículo 6. Versículo 6. Romanos 5, 6. Porque mientras aún éramos débiles. La palabra aquí débiles en el griego significa impotentes, incapacitados. El problema del pecador, que le es difícil llegar a ese punto de sentirse incapacitado e impotente. Siempre piensa que él puede hacer algo, que él vale para algo. Sí, Dios hace el 95%, pero yo también tengo valores. Y esos 5% de tus valores es lo que te manda al infierno. Porque la Biblia dice que éramos incapacitados, impotentes, no podemos salvarnos, no podemos hacer nada más que reconocer que Él es el Señor, que Él nos amó tanto cuando éramos aún débiles, impotentes. Reconócete así. Es el problema que tenemos con el trabajo de toxicomanía y de adicción al alcohol, para que llegue una persona, sobre todo alcohólico, a decir, no puedo por mí mismo. El primer paso de los 12 pasos que enseña el Alcohólico Anónimo, el primer paso es decir, estoy atrapado, no puedo. Y cuando el pecador dice eso, no puedo, Señor, sálvame, enseguida viene el Señor Jesús, como vino a Pedro cuando se sintió hundiéndose en las aguas y dijo, Señor, sálvame. Fíjese si Pedro tenía que decir un Ave María, se ahogaría. Diga 4 Padre Nuestro, Pedro, estaría al fondo del mar. Pero dijo, Señor, sálvame. Y enseguida el Señor le salva. ¿Por qué no dices tú lo mismo? Si estás sin esa ropa blanca, resplandeciente, justificándote a ti mismo, clama, Señor, sálvame porque soy impotente, incapacitado. Pero nota para los creyentes ahora, que dice la palabra, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Cristo ha muerto por ti. ¿Cuántos saben que Cristo murió por ti? ¿Cuántos son impíos? Cristo murió solamente por los impíos. Si tú no eres, estás fuera. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos dio el Evangelio, nos llegó a nuestra casa. Y aquí me gusta ese versículo 9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, nota, vencieron por la sangre y, otra cosa, la palabra de su testimonio, la sangre y la palabra. Justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. La ira de Dios es algo que hay que tomar en cuenta. Y si no crees en la ira de Dios, miras a la cruz. Miras a la cruz. Porque tú dices, la cruz muestra el amor de Dios. Sí, y la cruz muestra la ira de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Pero de tal manera odió Dios al pecado, que estaba dispuesto a llegar a ese punto para que el pecado sea destruido en el cuerpo de Cristo. El Cordero de Dios que tomó, recibió, bebió el pecado de todos nosotros. Ese es el Evangelio. Y cuando aceptamos ese Evangelio, somos justificados. Él dice la Biblia, si cuando éramos enemigos Dios nos salvó, reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliado por Jesucristo en la salvación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a preguntar a hermano Juan. Juan, ¿qué tenemos que hacer? Aquí dice la Biblia, vamos a leer de 1 de Juan 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos: Dios es luz
y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tinieblas es mentira, engaño, algo oculto. Mas si andamos en la luz, claramente, sinceramente, delante de Dios, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ¿cómo nos limpia de todo pecado? ¿Cómo actúa esa sangre derramada hace 2000 años? ¿Cómo podemos apropiar esa sangre para la situación actual, para mi situación, para mi sentir, para mi conciencia atribulada? ¿Cómo? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aquí está, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere esta abertura, esta confesión a Él, reconociendo, no justificándote, te condenas. Confesándolo todo, serás justificado. Y capítulo 2 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, está hablando de los hijitos, los cristianos, tú y yo, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación o satisfacción. La palabra propiciación parece muy grande. Significa simplemente la satisfacción, que su sangre satisface las demandas de un Dios justo. ¿Entiendes? La sangre de Cristo satisface las demandas de la ley. La ley dice, el día que pecares morirás. Y la sangre de Cristo satisface las demandas de la ley. Y tú aplicas esa sangre por la fe. Entonces, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Gloria al Señor. Y un texto que me entusiasma mucho, porque hay unos textos en la Biblia que dice cuánto más. Mucho más, cuánto más. Todos esos textos me animan. Y en Hebreos capítulo 9, Hebreos 9, 12. Recuerda que en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales para cubrir los pecados del pueblo, que era una sombra de la realidad. Hebreos 9, 12. Y no por medio de la sangre de machos, cabrillos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo. ¿Lugar santísimo dónde es? En el cielo, la presencia de Dios. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, no cada domingo ni cada misa, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabrillos y de los toros y la ceniza de la becerra esparcida sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, nota, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Purificará vuestra conciencia, esa voz que tiene interiormente que acusa o excusa. Esa voz, esa luz que Dios ha puesto, la conciencia. Aunque te justificas y aunque dices, no pasa nada, todo está bien. Hay una voz, la conciencia. Y la única forma de calmar esa conciencia, purificar esa conciencia, es la fe en la sangre de Cristo. Y cuando tú entras por esa puerta, tienes que entrar reconociendo
quién eres y cómo eres. Porque si no hay contrición, si nota claramente lo que voy a decir, si no hay contrición, hay presunción. Hay una diferencia entre la presunción y la fe. Muy difícil de verlo, pero se nota. Uno que es lleno de Dios lo nota, y cuanto más Dios lo nota, la diferencia entre la presunción y la fe. La presunción es como una autosuficiencia. Sí, Cristo es mi Salvador. Yo creo en Cristo y soy muy cristiano y tal. Pero no hay esa actitud de quebrantamiento. No hay un corazón contrito, arrepentido, humillado. No hay lágrimas. Uno está como si no pasó nada. Soy salvado por Cristo. Decimos todas las palabras, pero no hay una actitud que dice el profeta cuando dijo: ay de mí, que soy inmundo y vivo entre gente inmundo. Mis labios son inmundos. Y luego Dios mandó el carbón encendido del altar para purificarle. Dios siempre tiene que hacer la obra. Al momento que lo hacemos nosotros, no hay nada. Pero cuando Dios produce esa contrición, ese arrepentimiento, ese quebrantamiento, y veamos cómo somos, porque el santo es el que está más consciente de su pecado que el pecador. Cuanto más santo sois, más consciente eres de que lejos estáis. Y en esa actitud de reconocimiento clamas a la sangre de Cristo y nos va purificando, nos va purificando. En países tropicales, pues a veces cae unos aguaceros, unas lluvias torrenciales. También en Florida, una agua que no se puede ni ver en parabrisas. Y es la sangre de Cristo para mí, que aunque estoy pasando por lo que sea, la sangre de Cristo me va limpiando. Mientras sigo diciendo: Señor, Señor, en ti confío, en mí nada, en ti confío. Tú eres mi justificación, tú eres mi mediador entre Dios y los hombres. Tú eres mi propiciación, tú eres la satisfacción a Dios por mis pecados. Y cuando nos endurecemos, y antes de cada campaña evangelística tenemos que tener un arrepentimiento nuevo para que se renueva las fuentes que se ensucian, porque a veces la fuente del corazón se va ensuciando. Necesitamos un quebrantamiento. Los momentos más gozosos de mi vida han sido momentos de más lágrimas. Dice: eres un melancólico, no tienes solución, pero no es porque soy melancólico. Los momentos de lágrimas, de arrepentimiento, son los momentos de gozo de verdad. Pero los momentos cuando uno se siente condenado, el más triste, ¿verdad? Es el más triste de todos, ¿no es así? ¿Cuántos han sentido indigna, culpable, condenado en alguna forma tu vida? Casi todos, yo creo que casi todos. Y por eso Dios me da este mensaje. Dios me da estos mensajes, ¿sabe cómo? Me da estos mensajes porque paso todo lo que pasa a los demás. Vivo lo que vivo todo lo demás. Y la solución para ti y la solución para mí es la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Testificar lo que dice Dios y lo que ha hecho Dios. Y cuando de verdad lo tenemos, verás lo que va a pasar. Antes de darle esta última palabra, quiero explicarte que para tener esta justificación, salir de aquí limpio y saltando y gozoso, hay que tener hambre y sed de estar bien con Dios. Si tienes hambre y sed de estar bien delante de la gente, que la gente cree que eres muy bueno, que tu marido cree que eres muy buena, que tu esposa cree que estás bien, pues eso no te soluciona nada. Pero en lo secreto, en lo íntimo, que tú quieres estar bien delante de Dios, eso se llama hambre y sed. Y dice Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, felices, dichosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, significa de estar justo. Tú dices: pues tengo problemas en mi familia, yo quiero volver a mi casa y tal. Hay mucha gente en los centros que quieren estar bien con sus familiares. Pero si esa es una más, estamos perdiendo el tiempo.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de poder estar delante de Dios sin agachar la cabeza y decir: gracias, Señor, tu sangre me limpia a mí. Si cuando era un pecador, antes enemigo tuyo, me salvaste, cuanto más ahora que soy tu hijo, me vas a limpiar. Entonces terminamos con el capítulo 4 de Hebreos. Yo estuve predicando durante muchos años antes que llegué a este punto en Hebreos 4, ¿sabes? Yo no sé cuántos han llegado a este punto. Estaba en México, evangelista, y Dios me hizo ver esta revelación. Parte está en Hebreos 4, parte está en Romanos. Y dice aquí Hebreos 4:1, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, los del desierto. Pero la palabra que ellos oyeran no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que oyeran. Porque los que hemos creído, todo lo que está hablando esta noche, entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ese reposo es para ti y para mí. Y dice Dios en versículo 7, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios quiere que entremos en este reposo de la fe total en otro, no en uno mismo. La fe total en la sangre de Cristo, que es también el Señor. Y la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia. Que se queda grabado esa palabra, lo que penetró mi corazón en México, y entré en un reposo que, aunque a veces he tenido mis luchas, pero antes subía y bajaba como en estas atracciones, montaña rusa. Pero si tu vida ha sido así, montaña rusa, arriba, abajo, es que no ha conocido este reposo de la fe. Abraham creyó a Dios. Abraham tenía sus fallos, sus debilidades y lo demás. Creyó a Dios y le fue imputado. Significa imputado, significa puesto a su cuenta. Es una palabra matemática. Puesto a su cuenta. Abraham era amigo de Dios. ¿Por qué? Creyó a Dios. No creyó en Dios, creyó a Dios. Creyó el mensaje de Dios. Abraham creyó a Dios y le fue puesto a su cuenta. Y la Biblia dice, si nosotros podemos creer, Dios pone a nuestra cuenta. ¿Qué pone en nuestra cuenta? La justicia de Jesucristo. Qué increíble, ¿no? Dice Jesús en esa oración: Padre, yo sé que les ama a ellos como me has amado a mí. ¿Será posible que Dios ama a mí como ama a su Hijo? Lo dijo el Señor. Sabemos, Señor, que tú amas a ellos como has amado a mí. Y dijo a María: subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Y Él vino para tener muchos hijos. Toda la semejanza, la imagen de Jesucristo. Por eso vino a tener una familia de muchos hijos. Aceptado en el amado, limpiado por la sangre de Cristo, justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios. Si no tiene paz para con Dios, es algo ahí que no ha entrado todavía. Pero puedes en esta noche, puedes, si crees de todo corazón, crees en la sangre del Cordero, crees en ese último grito de victoria que hizo eco en el Calvario, cuando el Dios hombre clamó: consumado es, terminado. Acéptalo. El que cree y fuera bautizado será salvo. Qué precioso evangelio tenemos, ¿verdad, hermano? Qué simple, qué precioso. Anula el orgullo humano, porque no tenemos nada en que gloriarnos ni justificarnos. Va en contra de la religión de los humanos que siempre quieren subir. Nos
tira al suelo, nos pone todo al mismo nivel, perdido, sin Dios, sin esperanza. Y en esa situación, perdido, sin Dios, sin esperanza, nos extiende la mano de la misericordia. Si podemos creer, la víbora nos ha mordido. El veneno está en la sangre de cada ser humano. Y como Moisés levantó la asta, la bandera en el desierto, y todo el mundo que mirara a ese serpiente de bronce sería curado, así Cristo fue levantado y todo aquel que cree. El Antiguo Testamento era mirar, en el Nuevo Testamento es creer, porque la creencia, el creer es la mirada del alma. Y cuando tus ojos ven a Cristo y escuchan su voz diciendo, Padre, perdónales, entonces entras en ese reposo y ese descanso y esa paz. Y estarás justificado por la fe y dirás, gracias Señor, soy tuyo, ya soy tuyo, ya te pertenezco, alma, cuerpo, mente, soy tuyo. Ese es el Evangelio. ¿Está de acuerdo? Oremos al Señor. Eterno, precioso Padre, gracias por las buenas nuevas que nos ha dado a través de Jesús. Por tu gracia lleguemos a temer y por tu gracia nos ha quitado el temor. Por tu gracia lleguemos a ver la ira de Dios y por tu gracia entramos en el reposo donde hay solamente consolación. Dios consuele a los abatidos. Dios consuele a los arrepentidos y contritos. Y Dios habita con los de contrito corazón. Y Dios, a través de Cristo, es el amigo de los pecadores. Padre, pedimos que tú salva almas, los que han creído, los que han aceptado de todo corazón el Evangelio, que confiesan públicamente lo que tienen en su corazón, lo que sientan, que donde quiera que vayan pueden decir Jesús es mi Señor. Delante de los amigos, amigas, parientes, en el trabajo, en el colegio, Jesús es mi Señor. Ayúdanos a vencer, Señor, la acusación de Satanás que quiere callar nuestras bocas, porque la sangre de Cristo habla y esa sangre no condena, sino la sangre justifica al pecador arrepentido. Gracias, Padre, por estas palabras que quedan grabadas en cada corazón, en el nombre de Jesús. Confiesa tu fe, confiesa tus pecados primero. Clamas al Señor que te perdona y luego comienza a darle las gracias. Y el Espíritu Santo dará testimonio a tu espíritu. Sabrá si es verdad o no. Tu familia no lo tiene que decir, tú lo sabrás. Porque cambiará de noche y día y será nueva criatura en Cristo Jesús. Hay personas que han estado escuchando el Evangelio por años y todavía no han entrado en ese reposo. A mí me pasó, estaba ya predicando el Evangelio y no había entrado en el reposo todavía. Subía y bajaba, entraba y salía. Pero la revelación de Dios vino a mi corazón. Abraham creyó a Dios y le fue imputado para justicia. ¿Tienes hambre, sed de justicia o no te importa mucho? ¿Tienes hambre, sed de estar bien delante de la gente? ¿O quieres estar bien delante de Dios en primer lugar? Esas son preguntas que tienes tú que contestar. Contéstalo delante de Dios mientras seguimos orando. Si esta palabra ha llegado muy directo a tu corazón y sientes que Dios te ha hablado a través de este mensaje personalmente, que si Dios te ha hablado personalmente durante este mensaje, tú sientes que esa palabra ha sido dirigida a ti, gloria al Señor. ¿Cuántos durante este mensaje han llegado a tener una fe que no tenían antes y que se sienten ahora mismo que el Señor le ha perdonado y se sienten justificados
durante la predicación sentiste limpio por la palabra, que sienten que Dios te ha limpiado durante la palabra que purifica. Amén. ¿Y cuántos que todavía te sientes indigna y condenada, pero quieres que oremos por ti, para que el Señor te levante esa carga pesada sobre tus hombros, en tu conciencia? Que aunque todavía no ha entrado en esa luz, quieres entrar, que todavía te sientes indigna, condenada. Oh Jesús, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo de perdonarnos. Aleluya. Jesús está llamando tu corazón. No estoy hablando solamente a las almas nuevas, sino a todo creyente bajo ese peso de condenación que el diablo ha callado tu boca. Y quieres romper esas cadenas y pegar un grito de victoria. Justificado soy por la sangre. Quiero orar por ti, creyente, no creyente, de todos los que de verdad sienten ese peso y quieren que se le caiga aquí mismo. Usted mismo, por la fe, deje que caiga todos los pesos al suelo. Las cadenas sobre tus piernas, que se le deja ir al asiento y salga. Y con cada paso, un paso de liberación, un paso más hacia la victoria. Vencieran por la sangre del Cordero, vencieran por la palabra del testimonio. Recuerda eso. No hay otra forma de vencer.